Hola, buenas tardes, amigos del canal. Os quiero agradecer a todos los que le habéis dado un me gusta, un like al canal que he abierto recientemente y a los que os habéis suscrito. Muchísimas gracias, de verdad, porque, bueno, habréis notado que soy novata, también habréis notado que he hecho cambios en el canal. Me han ayudado, por supuesto, porque no tengo ni idea de esto de internet. Pero bueno, espero que y deseo que hayan sido de vuestro agrado y deciros que intentaré poco a poco ir mejorando la forma de contar los sucesos que aquí relato. Y bueno, pienso que lo importante en el fondo es eso, compartir los hechos que voy a ir diciendo. Va a haber crímenes resueltos, crímenes sin resolver, a lo mejor alguna vez pongo algún hecho paranormal o alguna leyenda. Bueno, para no hacer a lo mejor el canal tan dedicado exclusivamente a los crímenes, aunque mayormente va a ser la temática del crimen. Entonces, bueno, me llamo Ana Nur, ya pasé los 60 años, que se notan. Y bueno, el canal es un modo de entretenimiento para mí, un modo de compartir, de conocer gente. Si me queréis dejar vuestros comentarios, si os apetece, o me queréis contar alguna cosa, algún hecho de algún país donde estéis, que he dicho buenos días, buenas tardes, pero también pueden ser buenas noches o buenos días, depende de dónde estéis. Y bueno, me gustaría eso, tener con vosotros unos ratinos para compartir las cosas que nos interesan. Y nada, si os queréis suscribir, oye, me haríais súper feliz. Y si me dais un like, también me haríais muy feliz. Así que bueno, nada más que añadir. Hasta ahora. Empezamos con el crimen de Bayovín. La familia Blanco fueron una familia perteneciente a la Comunidad Autónoma de Asturias, vivían en Oviedo, estaba compuesta por Rosario y Gil. Y bueno, en los años 80 este matrimonio se compraron un piso aquí en esta zona de Asturias y bueno, estuvieron viviendo con él, tuvieron 2 hijos que se llamaban María Luisa y Pablo. Y bueno, el matrimonio fue bien hasta que, como muchos otros, pues se acabó la relación y terminaron por divorciarse. No obstante, Jesús Gil, este señor, no se fue lejos de su familia, se fue a otra vivienda cercana porque siempre se ocupaba de ellos, la verdad. Entonces, bueno, en el piso que era de propiedad del matrimonio se quedaron a vivir la madre y sus 2 hijos. Rosario tenía por aquel entonces, la madre, 67 años. Era una señora que estaba mal de salud, física y psicológicamente, estaba retirada, había trabajado en un hospital muchos años y apenas salía de casa porque su condición física y mental pues no encontraba motivación en las salidas. Su hijo Pablo, que tenía 30 años, era la persona que salía más a la calle, la que más se relacionaba, sociabilizaba. Era el más desenvuelto, el que más le gustaba a la calle, en una palabra. Y María Luisa tenía 36 años, era la hija mayor del matrimonio y empezó a tener problemas de salud a nivel motriz y bueno, terminó teniendo que utilizar una silla de ruedas. No obstante, los hermanos y la familia pues vivían, bueno, pues bien, la madre tenía una paga por su retiro laboral y María Luisa tenía una paga muy pequeñita por discapacidad. De Pablo no encontré datos, no, me imagino que también tendría algún tipo de paga porque Pablo tenía una discapacidad cognitiva, tenía una capacidad
mental pues bastante limitada, ¿no? Ellos en sí no tenían problemas para ir tirando con el día a día, con lo que ganaban. Se les veía tranquilos, se les veía pasear a los hermanos muchas veces juntos, se llevaban muy bien. Pablo era, como dije anteriormente, el que se encargaba mayormente de las cosas porque tenía más movilidad y era más resuelto, a pesar de tener limitadas las capacidades cognitivas, era bastante desenvuelto. Entonces, bueno, cuando su hermana se puso peor y tuvo que utilizar la silla de ruedas, pues Pablo era el que se encargaba de movilizar a la hermana, le bajaba la silla de ruedas, luego la bajaba ella, vivían en un segundo, la bajaba ella, la dejaba en el portal y se iban y la llevaba a ver a sus amigas, que ella salía anteriormente muchas veces con ellas, pero debido a la circunstancia de que no podía moverse con facilidad por la silla de ruedas, había dejado también la mujer de frecuentarlas. Entonces, bueno, su hermano le hacía ese favor porque la quería muchísimo y la bajaba a verlas. Y después también la llevaba a la piscina para que hiciese natación y bueno, movilizase también las piernas porque se lo había recomendado también el médico. Entonces también la llevaba ahí e incluso se iban a pasear o a comprar o mirar tiendas. Tenían una relación muy cordial. Los vecinos siempre dicen que, y dijeron por aquel entonces, que era una familia muy tranquila, que nunca tuvo un problema con nadie, que ellos se entendían genial. Bueno, perfecto, todo iba perfecto. Como he dicho anteriormente, Pablo era el que se encargaba de hacer las compras, de ir al médico si hacía falta, bueno, todo en general. Era el que, porque era el único que salía por sí mismo de casa. Entonces, bueno, todo iba bastante bien y con cordialidad. Y un día Pablo, pues, estaba que anda por ahí, por las calles y por la zona, paseando y conociendo a otra gente, porque a ellos dicen que le gustaba mucho sociabilizar. Y conoció a un chico que se llamaba Cristian Mesa, que tenía 21 años y era un chico que tenía desarrollo familiar, andaba por la calle tirado y bueno, no tenía un sitio fijo en el que estar y a Pablo le dio pena de él. Entonces, bueno, empezaron a hablar, a frecuentarse, se hicieron amigos y finalmente Pablo, que era una buena persona, pues le propuso a este chico, Cristian Mesa, irse a vivir con él y con su familia. Bueno, el chico, la verdad que quedó encantado. No espero que se lo propusiese 2 veces. Le dijo que bueno, que si le hacían ese favor de acogerle, que se lo agradecería eternamente, que no podía pagar porque no tenía tampoco ingresos ni medios y que bueno, que no se preocupase, que le daban cobijo en casa, que no había problema. A pesar de que la casa era una casita pequeña porque tenía 2 habitaciones, un baño y la cocina. Pero bueno, hay gente que tiene muy buen corazón y allí se arreglaron los 4 tan tranquilamente. Todo iba bien, estuve ahí un tiempo sin dar ningún problema y bueno, con una relación amena con la familia, cordial, sin problemas ningunos. Entonces un día este chico aparece por casa y le comenta a Pablo que quiere presentarle a unos amigos que tiene que están en una situación un tanto complicada también y bueno, que por lo menos que los conozca, ¿no? Yo creo que aquí abusaba un poco del buen corazón de Pablo, pero bueno, os cuento. Le llevó a conocer a Jesús Villabrille, que tenía 19 años, y Larisa, que tenía 17, que era su pareja, y tenían un bebé también. Entonces, bueno, así entre uno y otro y para aquí y para allá convencieron a Pablo
bueno, a ver si les daba durante un tiempo por lo menos cobijo también en la casa, porque estaban pasándolo muy mal y tenían un bebé pequeño. Y bueno, Pablo dijo de entrada que es que ya la casa, que eran muchos para lo que era la casa, pero bueno, que va a ser algo transitorio, le dijeron, y que además iban a aportar una pequeña cantidad como inquilinos para sostener un poco la vivienda. Bueno, como el dinero en aquella casa, la verdad que tampoco es que sobrase, pues Pablo aceptó, dijo que bueno, que sí. Como podemos observar, pues Pablo era la voz cantante y quien, vamos, en quien la familia se apoyaba. No es que mandase él, sencillamente es que ellas delegaban en él las decisiones de la casa. Entonces, bueno, se los llevó a casa. Bueno, los primeros días o las primeras semanas, bueno, la cosa bastante tranquila, bueno, un poco complicada porque era mucha gente por una casa tan pequeña, pero enseguida las cosas empezaron a ponerse un poquitín más complicadas. Este chico, el último que llegó con su pareja y el bebé, bueno, tenía un problema que era que quería mandar en toda la casa. Él, Jesús, quería ser dueño y señor de la casa. Tanto es así que se terminó por hacerse llamar el Duque, que era un apodo que venía de una novela que en aquel momento estaban emitiendo en las televisiones y que tenía mucho interés a nivel televisivo. Entonces, bueno, se nombró a sí mismo el Duque y como el Duque se comportaba y empezó a hacer a la gente, obligarle a hacer lo que él quería, lo que él quería. Tanto es así que, bueno, pues terminó pues por acompañar a las mujeres de la casa, a María Luisa y a su madre Rosario, a ir a sacar dinero y para entregarles el dinero que cobraban mensualmente para ser él quien lo administrase. Ellas no terminaron por no ser dueñas de nada, de nada. Aparte de esto, la convivencia empezó a ponerse mucho más complicada porque, claro, ellas no disponían, ellas, la familia, no disponía de recursos para nada y dependía de todo lo necesario para la vida. Tenían que pasar por las manos del duque y pedirle, pues, el dinero que necesitasen para lo poco que fuese. Entonces, ante la actitud abusiva de este chico y su pareja y el primer inquilino, pues la familia, harta y juntando ánimos y valor, se escapó de casa. No podían soportar más la situación en la que estaban viviendo. Entonces se escaparon de casa. Al parecer, presuntamente, cuentan que fueron a un asistente social, pero que, bueno, que no se les hizo caso. Entonces recurrieron a la Policía Nacional, le pusieron una denuncia de lo que estaba pasándoles en la casa, que tenían unos inquilinos en la vivienda, que eran 3 chicos jóvenes y un bebé, lo que había en su domicilio, y que, bueno, que básicamente estaban expropiados, que no eran dueños de su casa. Entonces, bueno, nada, quedó la denuncia registrada. El padre de ella, de Pablo y de María Luisa, recogió a sus hijos en su vivienda y la madre pues volvió a la casa. Rosario se volvió a la casa sola con los inquilinos. El caso es que, bueno, estos, habiéndose enterado por la señora, claro está, de la situación tan oscura que se les venía encima, que era la denuncia, pues fueron a buscar a Pablo y a María Luisa y con artimañas y engaños les convencieron, les pidieron perdón, que no iba a volver a pasar, que volviesen a casa. Y bueno, allí los chicos, pues nada, fueron a retirar la denuncia y volvieron para la casa. Bueno, en el momento que entraron, aquello fue la casa del terror. Bueno, de entrada ya
se les quitó todo lo que tenían, ya no como antes solo el dinero. Se les requisaron los móviles, las llaves de casa. El chico Cristian Mesa, de 21 años, dormía en la entrada de la casa con un colchón para que no pudiesen volver a escaparse de la casa, que es muy fuerte, y les obligaban a dormir en el suelo. También tenían restringida la comida. No podían tocar su propia comida. Básicamente les alimentaban con arroz y pasta. No tenían derecho a comer ni carnes, ni pescados, ni frutas, nada. Nada, sencillamente lo más básico para que no se fuesen a desvivir. Esto se repetía día tras día. Aparte de esto, había pues abusos, zarandeos. A María Luisa, que era la mayor, la chica que tenía problemas de movilidad, vamos a decir que tenía un poco más de carácter, pues le daban golpes con un libro de estos bien grueso en la cabeza, la daban zarandeos, o sea, la doblegaban para que se callase. Y eso, no sé si lo dije, les obligaban a dormir en el suelo. Fijaros, una mujer de unos 67 años, la pobre, tirada en el suelo con lo frío que está. Y bueno, el tema es que aquello no paraba de crecer en sí. El problema era ya una cosa fuera de lo común. Entonces, bueno, la cosa como se puso tan tensa, María Luisa, que no le llevaba el alma a lo que le estaban haciendo a ella y a la familia, no dejaba de protestar. Y ellos cada vez era peor. Jesús era el duque, el que era cruel como él solo. Entonces les dio por, pues coger a María Luisa de lo que se llama comúnmente de puchimbol, para pasarlo bien. Entonces, bueno, de vez en cuando le hacían cortes en los brazos, o la obligaban a hacerse cortes y meterlos en agua para ver si se desangraba, por probar, a ver qué pasaba. O le daban a ella y a su madre duchas de agua fría. Y distintamente del tiempo del año que fuese, como castigo, para que se comportasen bien. El aislamiento era absoluto y los abusos constantes. Tanto es así que, bueno, esto es fuerte, a lo mejor la gente no lo quiere, hay mucha gente que no lo quiere escuchar y lo entiendo. Entonces, bueno, si quiere la gente saltar o pausar o dejar de ver, también lo entiendo, ¿eh? Entonces, bueno, la cosa se fue ya haciendo como muy intensa, y a los hermanos les obligaron a tener relaciones incestuosas frente a su madre. A María Luisa le pegaban con un palo de madera o con una barra de hierro. Jugaban con ella a unos juegos que habían visto en internet, que se llaman de asfixia, me parece, que se llamaban así. Pues jugaban con ella a ver cuánto aguantaba, sin llegar a desvivirla, por supuesto. Y bueno, las agresiones a María Luisa eran un día sí, otro también. Llegaron incluso a obligarles a beber su propia orina. O sea, que es que ya era sadismo, ya no solo era el maltrato, ya era el sadismo absoluto. Bueno, pues la cosa no paraba de crecer. Entonces, la noche de San Juan de 2009, del 23 al 24 de junio, pues bueno, parece ser que la cosa se les fue de las manos, sencillamente. Entonces, yo no sé a qué jugaron esa noche,
oscura y muy, muy, muy macabra. Porque bueno, después de jugar con la familia diversos jueguecitos de los que a ellos les gustaban, entretenían, por lo que se ve, presuntamente no, porque están juzgados, o sea que... Pero bueno, después de ello, remataron con María Luisa, que era, como os dije anteriormente, era siempre el foco de atención, María Luisa. Entonces cogieron a María Luisa, la pusieron en el pasillo de la casa, la obligaron a sostenerse de pie, le quitaron la silla de ruedas y la obligaron a sostenerse de pie. Bueno, María Luisa, la mujer de pie, muy poco. Entonces intentaba sostenerse durante un rato apoyándose los brazos en las paredes, pero bueno, después de un rato la mujer pues doblegaba y se caía. Entonces cuando se caía le daban con el palo y con la escoba, con el palo de la escoba y con la barra de hierro le daban golpes en las piernas. Y cuando a veces se perdió un poco la conciencia, entonces la llevaban a la ducha, le metían una ducha de agua fría y la volvían a recomponer y la volvían a llevar al pasillo y volvían a darle otra sesión de humillación y de golpes, hasta que llegó un punto que María Luisa pues ya cayó derrotada, ya no se sostenía, ya no hacía ni por sostenerse, porque es que no podía sostenerse de pie, entonces ya ni lo intentaba. Llegados a este punto, como vieron que el divertimento pues no iba como ellos querían, parece ser que no se divertían lo suficiente, pues volvieron a jugar a la asfixia. Entonces uno de ellos apretó hasta que bueno, casi perdió la conciencia, y cuando ya casi perdió la conciencia, pues bueno, pararon. Después volvieron a repetir, o sea, para que veáis el sufrimiento que tenía que tener esta chica en sí, y luego pues la familia, que tenía que estar allí observando todo lo que estaba pasando, e incluso, como ya podéis ver, participando. O sea, es que es muy fuerte el tema. Bueno, pues nada, así siguieron. Cuando María Luisa ya no podía más, pues Jesús, mientras Cristian hacía las asfixias y esto, pues Jesús pues le daba puñetazos sin parar, pero unos puñetazos y unos golpes, pero terribles. Y ya llegados a un punto extremo, le dijeron al hermano que probase el tema de la asfixia con la hermana. Y él se resistió, pero terminó entrando en razón porque lo amenazaban. Y entonces, bueno, pues también lo hizo con una barra de hierro, pero tampoco llegó a culminar el intento. Entonces, bueno, cuando ya se cansaron mucho del asunto, y entonces Jesús Villabrille tuvo la idea brillante de, para entretenerse más y mejor, le pidió una botella de whisky, de 1 litro de whisky que tenían ahí en casa, y le obligó a María Luisa, que estaba ya en unas condiciones pues deplorables, la pobre mujer, le abrió la boca, le metió el gollete de la botella y vació toda la botella en la garganta de María Luisa hasta el extremo de asfixiarla. Se ahogó. Bueno, la ahogaron. Entonces, bueno, llegados a este punto y viendo ya la situación que se había formado, pues optó por decirle al hermano que la llevase a rastras hasta la bañera, que tenía que trocearla. Entonces el hermano dijo que no, que eso no lo hacía. Entonces le dijo, o lo haces tú
o lo hace tu madre. Entonces, para evitarle a la madre ese mal trago, lo hizo él. La trocearon y la metieron en bolsas de entrada, y después la llevaron y guardaron los trozos en la nevera. No las bolsas, los trozos, en la nevera. Entonces, bueno, pasado esto, Jesús se fabricó una coartada para sí mismo y su pareja. Entonces, ideó que se había ido a pasar 2 días a Madrid. Y cuando volvió, que no fue a ninguna parte, llamó a la madre, a los 2 días llamó a la madre y dijo: oye, que llegué a casa y me encontré con esto en la nevera. Estoy aterrorizado, tengo un miedo atroz a esta gente, porque fíjate lo que hicieron. Entonces la madre llamó a la policía y, claro, puso una denuncia de lo que habían hecho aquella familia a su propia hermana e hija. Entonces vino la policía y se llevó detenidos a Rosario y a Pablo, a la familia de María Luisa, porque, claro, eran los asesinos. Cuando se los llevaron al cuartel, empezaron a hacerles las preguntas y tal, vieron que no se sostenía el asunto, porque ya ellos empezaron a contarles también las situaciones vividas y uno y otro. Entonces ya fueron a buscar a los otros inquilinos y los llevaron también a la comisaría, y allí, bueno, pues cuando ya empezaron también a preguntarles y a saber qué había pasado con los interrogatorios, pues se dieron cuenta de que los realmente culpables eran esta gente. Lo vivido en aquel piso de Vallovín, en la calle Mariscal Solís, nunca se había visto en Oviedo algo semejante. Nunca. La policía, cuando llegó, que claro, el cadáver apareció 2 días después, estaba horrorizada porque era muy fuerte. Tenían la cabeza en una parte y los trozos en otra. Era un combi. Y bueno, pues imaginaros la situación tan fortísima que pudo ser cuando vieron aquello. Y pensar que como alguien gente tan joven podía haber llegado a maquinar todo esto. Todos, la única parte positiva es que, bueno, todos recibieron su correspondiente condena. Por ejemplo, la menor, la Elisa, que tenía 17 años, le pusieron una pena de 10 años, que los pasó en un centro de menores con libertad vigilada y en régimen cerrado, y luego 3 abierta. Después, por ejemplo, Jesús Villabrille le pusieron una condena de 77 años fuera de Asturias, le mandaron fuera de Asturias a cumplirlos, y a Cristian Mesa le condenaron a 62 años de prisión también. A Pablo Blanco le condenaron a 10 años de condena. Se le rebajó la pena por lo que dije anteriormente al principio, que la condición mental que tenía, que no daba con la media, y entonces, bueno, se le rebajó la pena a 8 años, de los cuales alguno cumplió en una casa de acogida para personas con ciertas discapacidades. Los delitos de los que se imputa a estas personas, por ejemplo, a Jesús y a Cristian, se le imputan los delitos de asesinato, maltrato habitual, delito contra la integridad moral, lesiones, agresiones sexuales, estafa, extorsión, robo con fuerza, allanamiento de morada, hurto y profanación de cadáveres, o de cadáver en este caso. Casi nada. A Pablo Blanco, el hermano, también se le acusa porque también intervino. De hecho, él se autoinculpó de que él había descuartizado a la hermana y había lavado los utensilios, y lo repetía constantemente, con lo cual, bueno, se llegó a la conclusión más o menos de que se lo habían metido en la cabeza y era lo único que tenía que decir, y eso decía y de ahí no salía.
Bueno, pues él también por asesinato, maltrato habitual, lesiones y agresión sexual, por lo que el tema del incesto y uno y otro, profanación de cadáver, con un agravante de parentesco, y como eximente que tenía un miedo viendo lo que habían hecho y obligado a hacer esta gente, entonces entiende que le pusiesen ese eximente, ¿no? A Larisa, la menor, se le condenó a 10 años de libertad cerrada y 3 vigilada, y también por los delitos de asesinato, 2 contra la integridad moral, 1 por estafa continuada y extorsión también. Entonces, bueno, este es el triste suceso que le costó la vida a esta pobre chica María Luisa, y bueno, por desgracia, de tantos y tantos que pasan cada día. Espero veros pronto y os traeré alguno diferente, y que tardé mucho en hacerlo porque, bueno, tuve ahí un percance personal y no pude estar operativa. Decir que a día de hoy la madre de María Luisa y el hijo, Pablo, conviven juntos en el domicilio, y bueno, poco más que añadir. Os agradecería mucho, mucho, mucho si me dieseis un like, y muchísimo más, claro, si os suscribieseis al canal. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos pronto. No me faltéis a la cita. Chao, chao.